7:14, ante la alerta sanitaria decretada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y la Araucanía, también la del Maule, fue levantada debido a la posible migración de ratones de cola larga a los sectores urbanizados. El llamado a la precaución se hace necesario para que las personas tomen conciencia en el cuidado de su entorno. Esto quiere decir mantener la comida en recipientes sellados, la basura, ubicarla en contenedores y ventilar los espacios cerrados. Hasta el momento, según lo anunciado por la autoridad sanitaria, hay un aumento del 50%, ponga atención, 50% más de población de roedores, y además en el sector de la Araucanía mostró que el 100% de las hembras de estos roedores van a tener crías, por lo que se espera un aumento sustantivo de la especie. Esto es bien simple, se quema el cerro, el roedor huye, cerro abajo, y llega a las zonas pobladas. Así a buscar comida y agua. Exactamente, se le genera un problema a la población. Bueno, vamos a hablar un poquitito más de este tema con la doctora Carolina Herrera. Ella es broncopulmonar de la clínica Avansalud. Muchas gracias, Carolina, por conversar con nosotros. Hola, Pía, buenos días, Patricio. Muy buenos días. Bueno, lo primero que quisiéramos preguntarles respecto a cuáles son los cuidados que tenemos que tener en la casa, sobre todo quizás quienes están viviendo cerca de los focos de incendio, para que no tengan ningún tipo de consecuencia por cuando migren los ratones de cola larga a los distintos sectores de la ciudad. Bueno, lo primero es que tengo que pedirles disculpas por la voz, pero esto es consecuencia directa del efecto del ambiente. Las personas que somos alérgicas tenemos inmediatamente una consecuencia sobre la salud. No consultamos por eso, pero estamos enfermos. Respecto a tu pregunta puntual, la transmisión desde el ratón hasta el humano del virus Anta se produce por inhalación de las heces desecadas, de la orina desecada o de la saliva. Por inoculación directa, cuando uno traga algo, por ejemplo, toma un alimento o una bebida y la bebe, y ahí había orina del ratón, cuando uno nada en un agua que está infectada de esto, o cuando uno es mordido o toca a un ratón que está muerto, por ejemplo, y lo quiere eliminar y lo toca directamente. Por lo tanto, las manifestaciones no se van a ver de inmediato, pero uno tiene que tomar precauciones. Por ejemplo, tiene que evitar inhalar el ambiente cuando una casa está cerrada, usar mascarilla para barrer, dejar que se ventile 30 minutos, lavar el piso con cloro porque el virus es sensible al cloro, mantener los alimentos y la basura en lugares cerrados, mantener los alimentos tapados, no beber agua de fuentes naturales sin cocerla primero, hervirla, mantener una higiene de los lugares prudente, por ejemplo, de las letrinas o de los pozos sépticos, tapar los orificios donde los ratones podrían estar entrando y saliendo a donde hay humanos. Si uno acampa, tiene que acampar en carpas con piso, y si no es así, tiene que evitar los lugares donde haya matorrales, porque lo que el ratón necesita es un lugar que tenga matorrales y que esté a menos de 20 metros de cursos de agua. Por lo tanto, en este momento, eso es lo que está pasando, tal como ustedes dijeron. Al momento en que el hábitat natural del ratón está siendo quemado, el ratón tiene que migrar a algún lugar donde encuentre agua y comida, y eso significa un gran aumento de la población de roedores en las ciudades, en las zonas urbanas. Doctora, usted ha hecho un buen resumen ahí de las medidas preventivas, pero voy a ponerme en el caso pesimista y esa gente que lamentablemente se enfermó. Primero, ¿cuál es la sintomatología y cómo no se confunde con otra afección cualquiera, con otro virus más normal, con una enfermedad estomacal común y corriente, o con una gripe, un resfrío severo? Bueno, cuando uno inhala el virus del Anta, el cuadro clínico puede presentarse hasta 6 semanas después. Por lo tanto, nosotros todavía a fines de febrero podríamos estar viendo la consecuencia de la inhalación de alguien que fue a acampar hoy día. De tal manera que hay que tener mucha precaución al respecto. ¿Cuál es un caso sospechoso definido así por el Ministerio de Salud desde el año 2001? Una persona que estaba sana, que tiene un factor de riesgo, como que realiza una labor agrícola, fue a acampar, fue a una casa despoblada, tuvo contacto con ratones, en fin, y que hace un cuadro respiratorio que es absolutamente inespecífico. Eso significa que la persona tiene sensación de dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de los músculos, fiebre.
en algunas otras oportunidades tiene tos y se agregan sintomatología digestiva en muchos casos. Por lo tanto, es indistinguible a primera vista de una influenza, por ejemplo, porque los dolores musculares son muy intensos, pero en este caso no se va a identificar el virus influenza cuando uno le hace exámenes a esa persona. Ahora, ¿cuál es el punto? Las personas no consultan de inmediato y eso significa que el cuadro clínico progresa hacia su forma más severa, que es la enfermedad hemorrágica, y el distrés respiratorio, que es lo que nosotros encontramos en la UCI. Y doctora, en este caso las personas que puedan tener algún tipo de síntoma y que vayan a algún centro hospitalario, ¿pueden tener, entre comillas, la seguridad de que es fácil reconocerlo por parte del personal médico? Cuando hay un aumento epidemiológico, los médicos, el personal de la salud tiene un mayor índice de sospecha. ¿Qué significa eso? Que si la persona le dice que estuvo de vacaciones, que fue a acampar, que estuvo nadando, que estuvo en despoblado, que estuvo haciendo labores de aseo, labores agrícolas, necesariamente el médico tiene que hacer el link con que su cuadro febril, de dolor muscular, de cefalea y de tos, tiene que descartar el virus anta, cosa que no ocurre con tanta frecuencia, digamos, en los meses de invierno. Ahora, tal como ustedes acaban de decir, uno de los factores más importantes es saber cómo está la población de roedores, y en este caso ha aumentado la población de roedores. Están migrando, por lo tanto, el índice de sospecha tiene que ser muy alto. Doctora, finalmente queríamos aprovechar la gentileza que usted ha tenido con Hora 7 para preguntarle por estos episodios de estas nubes negras que están instaladas sobre algunas ciudades del país producto de los incendios forestales. Y se ha hecho un llamado para que la gente no haga deporte, y aún así hay algunos que dicen que ellos practican deporte pero no les afecta igual. Concretamente, ¿en qué le puede afectar a una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad respiratoria o que ya trae una enfermedad a cuesta, respirar o hacer actividad física en este aire? Dos cosas importantes. En Londres, en la década de los 50, cuando hubo una crisis como esta, que hubo smog muy importante, llegaron a morir miles de personas por 24 o 48 horas de instalación de un cuadro como el que nosotros hemos tenido. Por cada 50 microgramos por metro cúbico que aumenta el material particulado 10, o sea, las partículas que tienen 10 micras y que llegan al área respirable, aumenta en un 3% la mortalidad por contaminación. La contaminación mata en Chile 1.400 personas al año que no se tenían que haber muerto. Esa es la primera cosa. La segunda es súper simple. Si uno respira 16 veces por minuto y lleva 500 ml de aire a los pulmones y aumenta la ventilación minuto cuando está haciendo ejercicio y uno trota y respira 30 veces por minuto, multiplique cuántas veces más puede inhalar y depositar esas partículas en el pulmón con los efectos nocivos. Ahora, el problema no es la gente que quiera voluntariamente hacer ejercicio, si eso es cosa de cada uno. El problema son los niños, los lactantes, las embarazadas, los ancianos, los enfermos respiratorios, los enfermos cardiovasculares, que respiran más rápido por su enfermedad de base, de tal manera que ellos son vulnerables en este minuto, aunque no salgan ni a comprar el pan. De tal forma que eso es algo que la autoridad también tiene que considerar y contemplar al respecto. Sí, doctora, queda clarísimo ahí entonces las indicaciones para todas las personas por la nube de humo que muchas veces ha cubierto solo Santiago y el resto del país. Sí, pues, que esté muy bien. Gracias por conversar con nosotros, Que esté muy bien. Carolina Herrera.